Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El frío de metal contra mi frente era lo único que me recordaba que seguía viva, mientras las risas de mis compañeros de clase rebotaban en las paredes de la academia como latigazos de desprecio. No era solo que me llamara la lisiada genética o que se burlaran de mi falta de aumento neuronal en un mundo donde el éxito se mide en nanosegundos de procesamiento. Era la forma en que me miraban, como si fuera un error de software en un hardware perfecto. Pero mientras las lágrimas me quemaban las mejillas y ellos se alejaban presumiendo sus extremidades cibernéticas y sus interfaces de lujo, mis dedos, esos dedos se decían que no servían para nada, acariciaban el pequeño reactor de pulso oculto en mi manga. En ese momento, el dolor se convirtió en un hilo de acero en mi columna, y supe que cuando los muros de la arena cayeran, no estarían riendo. Esto ya no era una competencia escolar. Era una guerra por mi humanidad, y yo estaba dispuesta a quemarlo todo para que recordaran mi nombre. La Academia de Nueva Esperanza no era un lugar para personas como yo, personas naturales o, como nos decían en la calle, carne muerta. Aquí, los hijos de las élites corporativas venían a perfeccionar sus implantes de combate y sus tácticas de guerra estelar. Yo estaba allí por una beca de mantenimiento, un error administrativo que mi madre, antes de que el cáncer de pulmón por los filtros de aire defectuosos se la llevara, peleó con uñas y dientes para conseguirme. Elena, estudia, me decía con su voz ronca de tanto respirar ceniza industrial, porque si no tienes metal en las venas, tendrás que tener fuego en la cabeza. Mi madre murió en una camilla de hospital que ni siquiera tenía energía propia, mientras la Asociación de Propietarios del Sector C, dirigida por el infame Marcus Vane, nos embargaba hasta la última manta para pagar las tasas de purificación de aire que nunca llegaron a purificar nada. Hoy era el día de la evaluación táctica en la arena de realidad física aumentada. Estábamos en el vestuario. Yo me estaba ajustando las botas viejas que le robé a un chatarrero, mientras a mi lado, Julian, el hijo de Marcus Vane, hacía alarde de su nuevo brazo de cromo grado militar. Julian era el reflejo exacto de su padre, arrogante, despiadado y con esa sonrisa de suficiencia que te daban 10,000 créditos de mejoras estéticas. «Oye, Elena», dijo Julian, haciendo que su brazo emitiera un zumbido hidráulico perfecto. «¿De verdad vas a entrar ahí con esa mochila de cables viejos? Me preocupa que te desarmes antes de que pueda golpearte. No queremos que la cuota de inclusión de la escuela se manche de sangre orgánica, ¿verdad?» La clase estalló en carcajadas. Eran chicos normales, o lo habrían sido en otro siglo, pero aquí eran depredadores alimentados por el odio o lo que consideraban débil. Me miré las manos. Eran manos pequeñas, llenas de cicatrices de quemaduras de soldadura y manchas de aceite de motor. Eran manos que habían pasado noches enteras ensamblando componentes prohibidos que compré en los mercados negros del subsector, piezas que nadie quería porque decían que eran inestables. «No te preocupes por mis manos, Julian», le dije, levantando la vista y clavando mis ojos en los suyos, que brillaban con un tinte azul neón artificial. «Preocúpate por lo que esas manos pueden construir cuando no tienen nada más que perder». Él se rió, una risa metálica y fría. Me empujó al pasar, y sus amigos me lanzaron insultos sobre mi falta de potencia, sobre mi familia de perdedores, y sobre cómo el sector se sería mucho mejor cuando lo demolieran para construir el nuevo centro de servidores de la asociación. El drama familiar no era solo mi dolor, era el dolor de cientos de familias que Marcus Vane estaba asfixiando. La JOA, Asociación de Propietarios, no solo controlaba nuestras casas, controlaba nuestro futuro, y Julian era su arma en la academia para humillarnos y recordarnos nuestro lugar en el fondo de la cadena alimenticia. Salimos al túnel de acceso. La arena era un coliseo inmenso, rodeado de muros de aleación reforzada con campos de fuerza de clase 4. Arriba, en el palco de honor, estaba Marcus Vane, observando con sus ojos biónicos, esperando ver a su hijo triunfar sobre los impotentes. El aire olía a ozono y a sudor. La prueba consistía en capturar el núcleo central de la arena, sorteando defensas automáticas, por supuesto, eliminando la competencia. «Las reglas son simples», anunció la voz sintética por los altavoces. «Último en pie o el primero en tocar el núcleo gana los créditos de grado A. El resto, buena suerte en las minas». Sentí un nudo en la garganta. Si perdía esta prueba, me expulsarían de la academia. Sin la academia,
Perdería la protección legal sobre el pequeño apartamento donde mi hermana pequeña aún dormía, protegida de los cobradores de la JOA. Era todo o nada. Julian se posicionó a mi izquierda, sus ojos fijos en el núcleo. Me lanzó una mirada final de puro desprecio, una que decía que yo no era más que un obstáculo molesto en su camino a la gloria corporativa. «Lista para que te rompa las costillas, pequeña humana», susurró Julian mientras la cuenta atrás empezaba. «Mi padre dice que tu familia es como las ratas. Solo entienden el lenguaje de la bota sobre el cuello». No respondí. Mi mano derecha se cerró sobre el disparador oculto en la palma de mi guante de cuero desgastado. El suspenso era una cuerda tensa a punto de romperse. En mi mente, visualicé los planos de la arena que había pasado meses estudiando en secreto, hackeando los servidores de mantenimiento durante mis turnos de limpieza. Sabía algo que ellos, en su arrogancia tecnológica, habían ignorado. La infraestructura de la arena era vieja, y los muros de aleación no estaban diseñados para soportar frecuencias de resonancia armónica de baja frecuencia. 3, 2, 1. La señal de inicio sonó y la arena se convirtió en un infierno de rayos láser y explosiones controladas. Los estudiantes con mejoras de velocidad salieron disparados como balas. Julian activó su propulsor de cadera y voló literalmente hacia los obstáculos iniciales, riéndose mientras dejaba una estela de humo ionizado detrás de él. Yo me quedé quieta un segundo. Mis pies no eran rápidos, pero mi voluntad era absoluta. Caminé. No corrí. Caminé con una determinación que parecía una locura para los que me veían desde las gradas. Julia me vio por las cámaras y su risa se escuchó por el canal abierto de la clase. «Mírenla, ni siquiera puede correr. Es patética», gritó Julian mientras destrozaba un robot centinela de un solo golpe de su brazo de cromo. Pero entonces activé el primer interruptor. Mi mochila no contenía suministros. Contenía un inhibidor de señal de corto alcance y un amplificador de masa. Los muros de la arena empezaron a vibrar. Un sonido profundo que se sentía en los huesos, un gemido de metal sufriendo. Julian perdió el equilibrio cuando el suelo bajo sus pies cibernéticos empezó a ondular. La risa en el palco de Marcus Banner se cortó de seco. Algo iba mal. Muy mal para ellos. Los impotentes estábamos a punto de demostrar que, en un mundo de máquinas, el que entiende el alma de metal es el que realmente tiene el poder. El zumbido que emanaba de mi mochila no era un ruido, era una sentencia. Los muros de la arena, esas moles de aleación que habían contenido las victorias de los privilegiados durante décadas, empezaron a emitir un quejido agudo, casi humano. Julian, atrapada a mitad de un salto propulsado, aterrizó de forma torpe, con sus sensores de equilibrio parpadeando en un rojo frenético. La clase, que segundos antes se desternillaba de risa, se quedó helada. Podía ver sus rostros a través de las viseras de sus cascos. La confusión se estaba transformando rápidamente en un miedo primigenio. «Elena, ¿qué demonios estás haciendo?». La voz de Julian chirrió por el comunicador, perdiendo toda su compostura. «Estás interfiriendo con los sistemas de seguridad. Eso es motivo de expulsión inmediata». No me detuve. Cada paso que daba hacia el centro de la arena se sentía como si estuviera caminando sobre las cenizas de mi madre. Recordé el día que los hombres de la JOA, bajo las órdenes del padre de Julian, entraron en nuestra cocina. No usaron armas, usaron tablets. Con un simple toque, cortaron el suministro de oxígeno filtrado de nuestro piso porque debíamos 3 meses de cuotas de infraestructura. Mi madre, conectada a su respirador, empezó a jadear como un pez fuera del agua mientras Marcus Banner miraba sus uñas impecables. «Es una cuestión de eficiencia, señora», dijo con esa voz de seda. «Usted ya no es una unidad productiva». Ese recuerdo me dio la fuerza para apretar el segundo interruptor. De repente, los muros no solo vibraron, empezaron a agrietarse. La resonancia que yo había calculado durante noches de insomnio estaba encontrando los puntos de fatiga estructural de la arena. El campo de fuerza de clase 4, esa barrera invisible que nos separaba de la libertad y del mundo real, empezó a chisporrotear, soltando arcos voltaicos azules que iluminaban la arena como rayos en una tormenta de verano. «Seguridad, detengan a esa loca», gritó Marcus Banner desde el palco. Su voz, amplificada por los altavoces, ya no sonaba autoritaria, sino histérica. 2 drones centinelas se desprendieron del techo y picaron hacia mí,
con sus cañones de pulso aturdidor desplegados. Pero Julian, en su desesperación por no quedar en ridículo, se interpuso. Él quería ser el héroe, quería demostrar que sus mejoras valían cada crédito invertido. Se lanzó contra mí con su brazo de cromo cargado al máximo, el aire alrededor de su puño distorsionándose por el calor cinético. Se acabó el juego, basura orgánica. Rugió Julian, lanzando un golpe que habría destrozado el cráneo de cualquier persona normal. Pero yo no era una persona normal. Era una mecánica que conocía cada tornillo de ese modelo de brazo. Me agaché con una fluidez que solo da el conocer el timón de los hidráulicos ajenos. Mientras el puño de Julian pasaba sobre mi cabeza, golpeé un punto de presión en su axila cibernética con mi pequeño destornillador sónico. Fue un toque casi quirúrgico. El brazo de cromo se bloqueó instantáneamente, emitiendo un chirrido de metal retorcido. Julian soltó un alarido de dolor cuando la retroalimentación nerviosa de su implante le envió una descarga de choque a su cerebro. Cayó de rodillas a mis pies. El mismo chico que me llamó carne muerta ahora estaba gimiendo, aferrándose a su extremidad inútil. «Tus mejoras tienen un defecto de fábrica, Julian», le susurré, mientras el suelo bajo nosotros se resquebrajaba. Se olvidaron de blindar el puerto de mantenimiento. Qué irónico que la perfección pueda ser derrotada por un trozo de hierro de 5 créditos. En ese momento, el primer muro de la arena colapsó. No se cayó hacia afuera, implosionó hacia el centro, levantando una nube de polvo de hormigón y metal que envolvió a toda la clase. El pánico fue instantáneo. Los estudiantes, privados de su conexión constante a la red de la academia por mi inhibidor, empezaron a chocar unos con otros, gritando nombres de padres que no podían oírlos. Miré hacia el palco de honor. Marcus Bane estaba de pie, con las manos apoyadas en el cristal reforzado, mirando la destrucción de su joya arquitectónica. Sabía lo que estaba pensando. Esto no era solo un fallo técnico, era una rebelión. Mi familia no era la única que sufría bajo su bota. En las barriadas de fuera, miles de personas estaban viendo la transmisión de la prueba, viendo cómo una chica sin un solo gramo de metal en el cuerpo estaba poniendo de rodillas al hijo del hombre más poderoso del sector. El drama familiar estaba escalando a un conflicto de clases que Niwope no había visto en un siglo. Pero aún faltaba lo más difícil. El núcleo de la arena seguía brillando en el centro, rodeado de un sistema de defensa que ahora, debido al daño estructural, estaba entrando en modo de eliminación total. «Elena, detente», gritó Julian desde el suelo, con la cara manchada de lágrimas y polvo. «Si tocas el núcleo con esa frecuencia activa, nos matarás a todos». «No a todos, Julian», respondí, ajustando la potencia de mi mochila. «Solo a vuestro mundo de mentiras». Caminé hacia el núcleo, ignorando las alarmas que aullaban en mis oídos. Sentía el peso de la injusticia acumulada en mis hombros, pero mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, listas para el golpe final que haría que la Joa y su tiranía se desmoronaran junto con estos muros. El aire en el centro de la arena se había vuelto denso, cargado con una estática que erizaba los vellos de mis brazos desnudos. El núcleo, una esfera de pura energía de fusión contenida, palpitaba con una luz blanca que hería la vista. A mi alrededor, el caos era total. Los muros de la arena seguían desmoronándose, soltando trozos de aleación del tamaño de coches que se estrellaban contra el suelo, levantando nubarrones de escombros. La asociación de propietarios siempre presumió de que este lugar era indestructible, un símbolo de su control eterno, pero la física no entiende de jerarquías sociales, solo entiende de vibraciones, y yo les estaba dando la melodía de su propia destrucción. Me detuve a escasos metros del núcleo. Podía sentir el calor quemándome la piel de la cara. Detrás de mí, escuché los pasos pesados y metálicos de los refuerzos de seguridad de la academia. Eran pacificadores, soldados que eran más máquinas que hombres, con visores rojos que escaneaban el área en busca de amenazas. Marcus Bane les estaba gritando órdenes desde el palco, gesticulando con tanta rabia que parecía que el cristal iba a estallar antes que los muros. «Fuego a discreción», bramó la voz de Bane por los megáfonos rotos. «Esa chica es una terrorista. No permitan que toque el núcleo». Sentí el primer impacto en mi hombro. No fue una bala, fue un pulso cinético que me lanzó de bruces contra el suelo metálico. El dolor fue como un hierro al rojo vivo atravesándome los nervios. Me quedé sin aire,
con el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. Escuché la risa ahogada de Julian, que se arrastraba lejos de la zona de impacto, mirándome con una mezcla de horror y placer sádico. Ahí tiene su justicia, Elena, escupió Julian, limpiándose la cara sucia. No eres más que carne, y la carne se quema. Me obligué a levantarme. Mis manos se clavaron en el suelo caliente, y por un momento la imagen de mi hermanita, Lucía, cruzó mi mente. La recordé en nuestro apartamento frío, tratando de calentar sus manos sobre una bombilla porque la Joa nos había cortado la calefacción por una multa estética en nuestro balcón. Recordé la cara de mi madre el día que vendió su alianza de boda para comprarme el kit de herramientas con el que hoy estaba destrozando este lugar. El dolor familiar no era una debilidad. Era un ancla que me impedía salir volando por el miedo. ¿Saben cuál es el problema de su tecnología? Grité, aunque no sabía si alguien me escuchaba sobre el estruendo de los derrumbes. Que la diseñan para ser perfecta, pero se olvidan de que el mundo real es imperfecto, sucio y persistente. Como yo, los pacificadores levantaron sus armas para una segunda descarga. Cerré los ojos y activé el tercer nivel de mi mochila. El dispositivo no solo emitía una frecuencia, ahora estaba absorbiendo la energía residual del campo de fuerza que yo misma había hecho colapsar. La mochila empezó a brillar con un azul eléctrico violento. Mis manos, esas manos que Julian llamó impotentes, ahora sostenían el nexo de una tormenta artificial. Cuando los soldados dispararon, los pulsos de energía no me tocaron. Fueron atraídos por el campo de resonancia de mi mochila, curvándose en el aire como si fueran atraídos por un imán gigante. La energía regresó a la red de la arena en un bucle de retroalimentación masivo. De repente, las luces de todo el complejo parpadearon y se apagaron. Por un segundo, hubo un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la respiración agitada de los estudiantes atrapados. Y luego, el grito. No era un grito humano. Era el grito de los sistemas operativos de la Academia muriendo. En las pantallas gigantes que aún colgaban del techo, la imagen de Marcus Vane fue reemplazada por una serie de documentos que yo había programado para que se hicieran públicos en el momento del colapso del sistema. Eran los registros contables secretos de la JOA, los desvíos de fondos de los filtros de aire, los sobornos a los inspectores de salud y, lo más importante, el plan de demolición del sector para construir un resort de lujo para los directivos. La gente en las gradas, los padres que habían venido a ver a sus hijos triunfar, se quedaron mudos al ver sus propios nombres en las listas de estafados. El conflicto con la asociación de propietarios ya no era mi pelea privada, se había convertido en la revelación de una traición masiva. ¡Apaguen eso!, chillaba Vane, golpeando la consola del palco. Es mentira. Es un ataque de desinformación. Caminé los últimos pasos hasta el núcleo. Ya no había soldados que me detuvieran. Sus sistemas de puntería estaban fritos por el pulso electromagnético que yo había desencadenado. Me quedé frente a la esfera de luz, con mis manos extendidas. Estaban llenas de grasa, sangre y cicatrices, pero nunca se habían sentido tan poderosas. Esto es por mi madre, susurré. Y por cada respirador que apagaste para ahorrarte unos créditos. Puse mis manos sobre el cristal del núcleo. La frecuencia de mi mochila y la energía de la esfera entraron en sintonía. El muro final de la arena, el que separaba este lugar de los barrios bajos del sector C, no se cayó, estalló hacia afuera, abriendo un boquete gigantesco por el que entró, por primera vez en años, la luz del sol real, no la luz filtrada y artificial de la academia. A través de la brecha, pude ver a la gente de mi barrio, amontonada frente a los muros, mirando con asombro la caída de la fortaleza de sus opresores. El suspenso del momento era insoportable. Había roto los muros, pero el precio aún estaba por cobrarse. El estruendo del muro final al desplomarse fue seguido por un silencio que dolió más que el propio ruido. Una nube de polvo grisáceo, mezcla de hormigón refinado y sueños rotos, se elevó hacia el cielo, pero esta vez no fue contenida por las cúpulas de filtración. A través de la enorme brecha, la luz del sol de la tarde, anaranjada y sucia por la polución del sector industrial, inundó la arena, revelando la verdadera cara de la tiranía. Un montón de escombros y gente asustada que se creía invulnerable. Yo estaba allí, en el epicentro, con las manos pegadas al núcleo que vibraba como un corazón moribundo. Mis oídos pitaban, y sentía un calor líquido bajando por mi brazo,
No sabía si era aceite de los sistemas rotos o mi propia sangre, y en ese momento no me importaba. Julian estaba a unos metros, cubriéndose la cara, tosiendo con un sonido metálico y áspero. Su brazo de cromo soltaba chispas, y su capa de graduación, esa que tanto había presumido, estaba hecha jirones. Ya no parecía el príncipe de la academia, parecía un despojo más del subsector. Levantó la vista hacia el boquete y su expresión cambió. No era miedo a la estructura lo que veía, sino miedo a lo que venía de afuera. Por la brecha empezaron a asomarse los rostros. Eran los vecinos del sector C. Gente con la piel gris por la falta de sol, con ropas remendadas y ojos llenos de una chispa que Marcus Vane creía haber extinguido hacía generaciones. La esperanza convertida en rabia. Atrás, largo de aquí, basura, gritó Julian, intentando ponerse en pie, pero su pierna cibernética falló, obligándola a morder el polvo otra vez. Seguridad, maten a estos intrusos. Pero no había seguridad. Los pacificadores estaban de rodillas, con sus sistemas operativos en un bucle infinito de reinicio debido al pulso que mis manos habían desatado. Marcus Vane, en el palco, estaba frenético. Lo veía golpear el cristal reforzado, gritando órdenes que nadie seguía. Su imperio de cristal y acero se estaba desmoronando no por una bomba, sino por la verdad expuesta en las pantallas y por la voluntad de una chica a la que llamó impotente. El drama familiar se expandía. Ya no era solo mi madre, eran los padres de todos esos niños que ahora nos miraban desde los escombros, reconociendo en las pantallas las pruebas de cómo la Joa les había robado la vida sorbo a sorbo, crédito a crédito. Elena, la voz de Julian sonó pequeña por primera vez. Deténlo. Si el núcleo se sobrecarga, el sector entero volará. No puedes ser tan egoísta. Piensa en tu hermana. He pensado en ella cada segundo de mi vida, Julian, respondí, sin apartar las manos del núcleo. El calor era casi insoportable, pero sentía que si soltaba ahora, la justicia se evaporaría como el humo. Pensé en ella cuando lloraba porque tenía hambre y tú te reías de nuestras raciones de subsistencia. Pensé en ella cuando Marcus le negó el tratamiento de pulmón porque no teníamos puntos de mérito social. Tú llamas egoísmo a mi justicia porque es la primera vez que pierdes algo. Sentí una presencia a mi espalda. No era un soldado. Era el viejo Tomás, el chatarrero que me había ayudado a conseguir las piezas para mi mochila. Había cruzado la brecha del muro junto a otros vecinos. Tenía una vara de metal en la mano y la cara manchada de hollín, pero sonreía. Al verlo, la tensión en mi pecho se aflojó 1 milímetro. La sanación empezaba allí, en el reconocimiento de que no estaba sola en esta locura. «Lo hiciste, pequeña», dijo Tomás, su voz ronca por los años de respirar chatarra. «Abriste la puerta. Ahora nosotros nos encargamos del resto». Los vecinos empezaron a entrar en la arena. No venían a saquear, venían a testificar. Se detuvieron frente a los estudiantes, frente a los hijos de quienes los oprimían. No hubo violencia inmediata, solo un juicio visual que pesaba más que cualquier golpe. Los chicos de la academia, privados de sus interfaces y de su superioridad técnica, se encogieron. El suspenso era eléctrico. En cualquier momento, la chispa de la venganza podría prender fuego a todo el complejo, pero yo tenía que mantener el control del núcleo. Tenía que asegurar que Marcus Vane no pudiera borrar las pruebas. «Vane», grité hacia el palco, mi voz proyectada por los restos de los altavoces que mi mochila aún controlaba. «Baja aquí. Mira a la gente que dices proteger. Mira los rostros de los que pagaron tus lujos con su salud». Vane dejó de gritar. Se quedó inmóvil, mirando la marea humana que llenaba la arena. Su rostro, antes tan terso por los tratamientos rejuvenecedores, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sabía que estaba acabado. El conflicto con la asociación de propietarios había llegado al punto de no retorno. Las pruebas de sus crímenes estaban grabadas en la memoria persistente del núcleo, y yo era la única que tenía la llave para liberarlas permanentemente a la red global. «No te atreverás, niña», dijo Vane, su voz saliendo por el intercomunicador del palco con un temblor que no pudo ocultar. «Si liberas esos datos, destruirás la economía del sector. Todos sufrirán. Ya estamos sufriendo, Marcus», respondí, y sentí como el núcleo llegaba a su punto crítico.
Pero a partir de hoy, sufriremos sabiendo la verdad. Y tú sufrirás sabiendo que una unidad no productiva fue la que te quitó la corona. Cerré los ojos, pensando en las manos vacías de mi madre cuando murió. Sus manos, que nunca pudieron sostener el metal de los implantes, pero que sostuvieron mi mundo. Mis manos empezaron a brillar con la misma intensidad que el núcleo. El dolor era absoluto, como si mis nervios se estuvieran convirtiendo en filamentos de luz. Estaba a punto de destrozar no solo los muros de la arena, sino los muros de una mentira que duró demasiado tiempo. El calor del núcleo ya no solo me quemaba la piel, sentía que me estaba fundiendo con la máquina. Mis dedos estaban blancos, pegados al cristal que vibraba con una frecuencia que amenazaba con desintegrar mis huesos. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en el pequeño balcón de nuestra casa, viendo a mi madre toser mientras los drones de la JOA sobrevolaban nuestras cabezas, escaneando nuestras vidas en busca de una imperfección que justificaría otra multa. El dolor emocional era un escudo que mantenía mis manos en su sitio a pesar de la agonía física. «Elena, suéltalo. Vas a morir». La voz de Julian era ahora un lamento patético. Se cubría los ojos porque la luz que emanaba de mi cuerpo y del núcleo era cegadora. Los pacificadores, de alguna manera, lograron forzar un reinicio manual. 3 de ellos se pusieron de pie, con sus servomotores chirriando por el daño del pulso anterior. Apuntaron sus cañones de plasma directamente a mi pecho. La orden de Marcus Vane desde el palco fue corta y carente de cualquier rastro de humanidad. Fuego. Pero antes de que el plasma saliera de los cañones, ocurrió algo que nadie en la academia esperaba. Los vecinos del sector C, liderados por el viejo Tomás, se movieron como una sola marea. No tenían armaduras, ni escudos de energía, solo sus cuerpos curtidos por el trabajo y sus herramientas de mano. Se interpusieron entre los soldados y yo. Tomás se plantó frente a un pacificador de 3 metros de altura, levantando su llave inglesa oxidada. «Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar por encima de todos nosotros», rugió Tomás. Su voz no necesitaba altavoces. Era el rugido de un pueblo que ya no tenía miedo a la muerte porque ya vivía en ella. Los soldados dudaron. Su programación estaba diseñada para reprimir individuos, no para masacrar a una población entera en transmisión directa, porque yo había logrado redirigir la señal de las cámaras de seguridad a todos los paneles públicos de la ciudad. La tensión en la arena era un hilo de seda sosteniendo una montaña. Un solo disparo y comenzaría una carnicería que mancharía el nombre de la asociación para siempre. En ese momento de suspenso absoluto, sentí que el núcleo finalmente cedía. La barrera de encriptación de Marcus Vane, esa que ocultaba décadas de asesinatos corporativos y desahucios ilegales, se hizo añicos. En las pantallas gigantes, los documentos empezaron a pasar tan rápido que eran un borrón de injusticia, pero un archivo se detuvo y se amplió. Era la orden directa de Vane para cortar el suministro de oxígeno al bloque de mi madre, marcado con un sello de ahorro de costes. Prioridad alta. El silencio que siguió a esa revelación fue el más pesado de todos. Julian miró la pantalla, luego a su padre, y finalmente a mí. Su cara de soberbia se transformó en una máscara de náusea. Incluso él, criado en la burbuja de la crueldad, no pudo ignorar la evidencia de un asesinato a sangre fría firmado por su propio apellido. «¿Papá?», susurró Julian, mirando hacia el palco con una desolación que casi me hizo sentir lástima, si no fuera porque mi madre ya no tenía pulmones para respirar. Marcus Vane no respondió. Se dio la vuelta y trató de huir hacia la plataforma de despegue de su lanzadera privada, pero no llegó lejos. Las puertas de seguridad del palco, esas que él mismo había configurado para que nadie entrara, se bloquearon por el comando que yo había enviado desde el núcleo. Estaba atrapado en su propio trono de cristal, viendo cómo el mundo que había construido con el sudor y la sangre de otros se convertía en su propia celda. Sentí que mis fuerzas fallaban. Mis piernas flaquearon y empecé a caer, pero antes de tocar el suelo, unas manos fuertes y callosas me sostuvieron. Era Tomás, y detrás de él, decenas de vecinos que se acercaban para rodear el núcleo. Ya no era mi carga sola, era nuestra. «Descansa, Elena». «Lo hiciste», me dijo Tomás, ayudándome a sentarme en el suelo vibrante. El muro de la mentira ha caído antes que el piedra. Me miré las manos. Estaban carbonizadas, negras por el calor y el esfuerzo,
pero cuando la cerré, ya no sentí la impotencia que la academia me había tatuado en el alma. Sentí una paz fría y cortante. Había expuesto al monstruo. Había unido a mi gente y había sanado la herida de mi familia de la única forma que sabía, con la verdad técnica que nadie podía refutar. El conflicto con la Joa ya no era una pelea de una sola chica, era una revolución en marcha. Podía oír los gritos de júbilo desde el sector C, los motores de los transportes de la gente común acercándose para recuperar lo que era suyo. Pero la justicia total aún no se había servido. Vane seguía allí arriba, y yo aún tenía un último regalo preparado en el sistema operativo del núcleo. Esto no ha terminado, Julian, dije, mirando al chico que seguía de rodillas, rodeado de escombros. Tu padre quería eficiencia, ¿verdad? Pues ahora va a experimentar la eficiencia máxima de un sistema que se queda sin privilegios. El suelo de la arena dejó de vibrar, pero el aire seguía cargado de un resentimiento que se podía saborear. Me apoyé contra la base del núcleo, con el pecho subiendo y bajando erráticamente, mientras intentaba ignorar el olor a carne quemada que venía de mis propias manos. El viejo Tomás me puso su chaqueta raída sobre los hombros, y ese gesto, tan humano y tan simple, me dolió más que cualquier descarga eléctrica. El drama familiar no terminaba con la revelación de la verdad. Apenas estaba entrando en su fase más amarga. Julian se acercó a mí, arrastrando su pierna inútil. Ya no tenía el aura de un guerrero, solo era un hijo dándose cuenta de que su padre era un carnicero. Se detuvo a unos pasos, mirando mis manos destrozadas con una mezcla de horror y una culpa que le desbordaba por los ojos. Elena, yo no sabía lo de la orden de tu madre, balbuceó Julian, y su voz era un hilo quebradizo. Pensé que las cuotas eran solo negocios. No pensé que él fuera capaz de firmar una sentencia de muerte por unos créditos de ahorro. Ese es el problema de vivir arriba, Julian, le respondí, y mi voz salió más fría de lo que esperaba. Que para ustedes, la muerte de alguien como mi madre es solo un ajuste en una hoja de cálculo. No es que no supieras, es que no te importaba lo suficiente como para preguntar por qué el aire olía a desesperación en nuestro sector. Me levanté, rechazando la ayuda de Tomás por un momento. Tenía que terminar esto. Miré hacia el palco, donde Marcus Vane golpeaba el cristal reforzado con una rabia impotente. Las pantallas de la arena, ahora bajo mi control absoluto, empezaron a emitir algo nuevo. No eran documentos, eran rostros. Miles de rostros. Eran las fotos de perfil de cada persona que la JOA había procesado en los últimos 10 años. El sector C, el sector de las barriadas de la periferia. Era un muro de luto digital que rodeaba a Vane en su celda de cristal. Atención a todos los residentes del sector C. Mi voz, amplificada por los restos de la red de la academia, retumbó no solo en la arena, sino en cada altavoz de la ciudad. Marcus Vane siempre dijo que la asociación de propietarios era la que mantenía nuestra infraestructura en pie. Hoy, hemos visto que la única infraestructura que le importa es la que sostiene su propio trono. Activé el protocolo final que había diseñado en las sombras de mi taller clandestino. Se llamaba Protocolo de Retribución Automática. No era un virus destructivo, era algo mucho más poético. El sistema financiero de la JOA, vinculado al núcleo de la arena, empezó a realizar microtransferencias masivas. Cada crédito que Vane había robado a través de multas ilegales y sobreprecios de oxígeno estaba regresando, segundo a segundo, a las cuentas de las familias estafadas. «Estás robando la corporación», gritó Vane por el intercomunicador, con la cara pegada al cristal. «Ese dinero es propiedad privada. Te casarán por esto. Elena, te colgarán en la plaza pública». «No es un robo, Marcus», le grité, mientras veía en las pantallas como los saldos de los vecinos del sector se subían de 0 a miles de créditos. «Es un reembolso por servicios no prestados. Es la devolución de cada bocanada de aire que le quitaste a mi madre. Se llama justicia, aunque no reconozcas el concepto porque no lleva tu firma debajo». El suspenso en la arena se transformó en una catarsis colectiva. La gente de afuera, que ahora entraba por la brecha del muro a cientos, empezó a gritar de júbilo al ver las notificaciones en sus propios dispositivos portátiles. Era el sonido de la libertad financiera, el fin de la esclavitud por deuda que los había mantenido encadenados a la miseria. Pero Vane todavía tenía unas bajo la manga. De las sombras del techo de la arena,
Una unidad de élite que no dependía de la red de la academia empezó a descender. Eran los ejecutores de la Junta, mercenarios privados con armaduras de sigilo y rifles de inducción térmica. No venían a negociar, ni siquiera a arrestarme. Venían a borrar el problema y a reiniciar el sistema a la fuerza, incluso si eso significaba matar a todos los que estábamos en la arena. Papá, no. Todavía estoy aquí, gritó Julian, dándose cuenta de que su padre estaba dispuesto a sacrificarlo a él también con tal de no perder el control de los datos. Ordena que se detengan. Vane ni siquiera lo miró. Estaba de espaldas, intentando forzar la escotilla de escape de su palco, ignorando los gritos de su propio hijo. En ese momento, Julian terminó de romperse. Se giró hacia mí, y por primera vez vi una chispa de la misma rabia que yo sentía en sus ojos. Elena, mi interfaz de combate, dijo Julian, señalando el puerto de conexión en su nuca. Si me conectas al núcleo, puedo usar mis protocolos de mando para bloquear a los ejecutores. Mi ADN es la clave de anulación de emergencia de la familia Vane. Pero si lo haces, el pulso de retroalimentación me freirá el cerebro. Me quedé helada. El conflicto con la Joa me había llevado a odiar todo lo que Julian representaba, pero no estaba preparada para esto. Ver al verdugo ofrecerse como sacrificio para detener a su propio padre era un giro que no había calculado. La tensión emocional en ese segundo de duda fue asfixiante. ¿Por qué?, le pregunté, con la mano temblando cerca del cable de conexión del núcleo. Porque tienes razón, respondió Julian, con una lágrima limpiando un rastro de ceniza en su mejilla. Mi padre dijo que tus manos estaban vacías, pero las mías están llenas de sangre que no quiero cargar más. Hazlo, Elena. Rompe el último muro. Miré a los ejecutores que ya tocaban el suelo, apuntando sus armas hacia la multitud de vecinos desarmados. Miré el palco de Vane, y luego miré a Julian. El drama familiar estaba a punto de cerrarse con un acto de redención que nadie vería venir. Mis manos, quemadas y doloridas, agarraron el cable. El silencio que se produjo mientras conectaba el cable a la nuca de Julian fue más ensordecedor que cualquier explosión. Mis manos, cubiertas de costras de sangre y hollín, no temblaban. Julian cerró los ojos y un espasmo recorrió su cuerpo cuando la energía pura del núcleo fluyó a través de su espina dorsal. Por un momento, sus ojos se pusieron en blanco, emitiendo un brillo azul pálido, y supe que estaba sacrificando cada milímetro de sus mejoras de lujo para salvar a la gente que antes despreciaba. En la pantalla del palco, la cara de Marcus Vane pasó de la soberbia al terror absoluto. «Anulación de mando detectada», gritó la IA del complejo. Los ejecutores de la Junta se detuvieron en seco, con sus armas bajando automáticamente, bloqueadas por la firma genética de su propio heredero. «Joder, por fin», gritó el viejo Tomás, levantando su llave inglesa mientras los mercenarios quedaban inertes como estatuas de metal. Julian se desplomó en el suelo, soltando un gemido ronco. Su brazo de cromo se apagó con un pitido lánguido y su piel se tornó de un gris ceniciento. Lo sostuve antes de que su cabeza golpeara el metal. Ya no era un príncipe, ya no era un enemigo, era solo un chico que acababa de entender que el metal no tiene alma, pero las acciones sí. El conflicto con la asociación de propietarios, Joa, no terminó con un disparo, sino con el colapso total de su estructura de mando desde adentro. Miré hacia el palco de cristal. La escotilla de escape de Vane se había bloqueado permanentemente por la orden de Julian. Los vecinos del sector no esperaron a que la policía llegara. Con una fuerza colectiva que ningún muro de aleación podría contener, treparon por las estructuras de la arena, usando sus herramientas para destrozar el cristal reforzado que protegía al tirano. Vane retrocedía, tropezando con sus propios muebles caros, mientras cientos de manos de trabajadores, manos de madres, manos impotentes, rompían su burbuja de privilegios. No lo mataron. Lo rodearon para que viera de cerca a cada persona que había intentado borrarle la existencia. La sanación comenzó ahí mismo, entre los escombros de la arena. El sistema de redistribución de créditos que yo había activado estaba funcionando a toda marcha. En los suburbios, las luces se encendían. Los filtros de aire empezaban a zumbar con una potencia que no se sentía en décadas.
Vi a familias enteras abrazándose al recibir en sus dispositivos la noticia de que sus deudas habían sido borradas y sus casas ahora les pertenecían por derecho de restitución. El drama familiar que me había consumido se transformó en una calma extraña. Sentí que mi madre, en algún lugar más allá del smog y el metal, finalmente podía respirar en paz. Me levanté del suelo, dejando a Julian al cuidado de los médicos de la barriada que habían entrado a ayudar. Caminé hacia el boquete gigante del muro que yo misma había destrozado. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el horizonte de un rojo sangre que por fin se sentía natural. Mis manos estaban destrozadas. Sí, los médicos decían que nunca recuperaría la sensibilidad completa en los dedos, pero me daba igual. Esas manos habían hecho lo que ningún ejército pudo. Habían devuelto el futuro los que no tenían nada. Elena, me llamó Tomás, acercándose con una pequeña unidad de datos en la mano. Hemos recuperado la escritura de propiedad de todo el sector C. La asociación de propietarios ha dejado de existir legalmente hace 5 minutos. El gobierno central no ha tenido más remedio que reconocer la disolución ante la presión social. Eres libre. Todos lo somos. Cerré los ojos y dejé que el aire sucio, pero libre, llenara mis pulmones. El suspenso de la lucha había terminado, dejando paso a una justicia que se sentía sólida, real, como el hierro que tanto conocía. Julian sobreviviría, pero sus días de gloria cibernética habían terminado. Ahora tendría que aprender a vivir con manos de carne, como todos nosotros. Marcus Vane pasaría el resto de sus días en una celda de las barriadas, viendo cómo el sector se reconstruía sobre las cenizas de su avaricia. Miré por última vez la arena en ruinas. Ya no era un símbolo de opresión. Era un monumento a lo que sucede cuando subestimas a los que no tienen poder. Me guardé un pequeño trozo de cristal del núcleo en el bolsillo y empecé a caminar hacia mi casa, hacia mi hermana Lucía. Tenía mucho que contarle. Tenía que decirle que ya no tenía que tener miedo de que nos quitaran el aire, que ya no tenía que esconder sus manos. Al llegar a mi calle, vi que los vecinos habían colgado sábanas blancas en las ventanas, un símbolo de paz y de victoria. La justicia se había hecho. Por fin se hizo justicia. No fue la ciencia ficción de los libros, fue la realidad de la gente normal reclamando su lugar en las estrellas. Mis manos, esas que la clase llamó impotentes, ahora se entrelazaron con las de mi hermana mientras entrábamos en nuestro hogar, que ahora era verdaderamente nuestro. El muro de la arena había caído, y con él, el miedo que nos mantenía pequeños. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.